área que vamos a relevar, ¿sí? Esta es la red que habíamos planteado resolver, esta red de triángulos, ¿sí? Donde tenemos 3 triángulos, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo el 1, 2, 3, pero en principio, para tomar como ejemplo el 1, 2, 3, tenemos que pensar cuáles son los errores que se cometen cuando uno hace una medición. Básicamente, cuáles son los errores accidentales que vamos a cometer en tomar una dirección, ¿sí? Que esa dirección es el mismo error que puede ser en una poligonal o en una triangulación, y es en cada punto, en cada estación. Entonces, ese triángulo es el que vamos a tomar como ejemplo para después reflejar los resultados de los ángulos, ¿sí? Después vamos a volver a esta imagen, pero un poco es el planteo que vamos a hacer respecto a la triangulación. Bueno, entonces vamos a plantear los errores en las medidas angulares, ¿sí? Ya tenemos las tolerancias planimétrica y altimétrica de los puntos de apoyo, como así también los puntos de taquimétricos, ¿sí? Ahora, en realidad, lo que tenemos que hacer referencia a esta parte es basarnos en los errores, en las tolerancias, perdón, de los puntos de apoyo, porque la red de triangulación o la poligonal se basa en los puntos de apoyo. Entonces nosotros tenemos que respetar los errores que vamos a tener en esos puntos. Entonces, cuando hacemos una medición de angular con un telito o estación total, ¿sí? Tenemos 4 errores básicos que vamos a considerar: verticalidad, bisección, dirección y lectura, ¿sí? Estos errores son accidentales y dependen también de cada instrumental y de cada forma de medir. Ahora vamos a ir viendo cada uno en particular. Cuando hablamos del error de verticalidad, sabemos que es la falta de coincidencia entre la vertical del lugar, o sea, la línea plomada, y el eje principal del instrumento. Entonces, esta falta de coincidencia entre el eje principal y la vertical del lugar tiene influencia diferente si es un ángulo azimutal que un ángulo cenital, ¿sí? Entonces, el caso que vamos a mirar nosotros ahora es el error de medición azimutal, ¿sí? Con lo cual es, de acuerdo a la teoría de errores del instrumento, es la sensibilidad del nivel tubular dividido 12. La sensibilidad es del error del nivel tubular, no del circular, ¿sí? O sea, es la máxima forma de nivelar el instrumento. Entonces, este error va a depender básicamente del tipo de instrumento que vamos a utilizar, ¿sí? Acá y esta sensibilidad surge de la especificación técnica que tenga el instrumento. Nosotros en general ponemos un ejemplo de error de 20 segundos, un error de nivel tubular de 20 segundos, entonces 20 dividido 12 da un valor 1 y pico, obviamente redondeamos a 2 segundos, y todo redondeado al segundo, en definitiva porque es la menor unidad que podemos medir, y que en realidad también, entre comillas, es relativo, porque yo puedo plantear un error de 2 segundos, ¿sí? Pero si el instrumento tiene un error de lectura de 5, este error viene como embebido en el error de lectura, ¿no? Pero igualmente hay que considerarlo porque va a sumar al error total de la dirección. Entonces, para este error de verticalidad, en la medida de ángulos horizontales, principalmente que son los que vamos a contemplar para el cierre del error de cierre del triángulo, es 2 segundos, ¿sí? Después, para la parte cenital, es menor Una consulta, Sergio. ¿Cómo? Una Sí. consulta. En el denominador, el 12, ¿a qué se debe? ¿Por qué 12 y Surge, no 10?
15. Porque esto surge del análisis de errores del instrumento. Esto no es de esta materia, sino esto lo vieron en topografía 1. Lo que vamos a ver ahora, estos son errores que teóricamente se vieron en topografía 1 del instrumental. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahora es ponerle valores a estos errores en función de lo que vamos a medir en la plaza. ¿Sí? Este error de 12 surge de un estudio de instrumento en función de la inclinación del eje tubular, si es más o menos. Normalmente los 20 segundos surgen de la unidad los 20 segundos surgen de la unidad del error tubular. El número 12 tiene que ver con los instrumentos en general, cómo es la inclinación, cómo es el error de inclinación del instrumento respecto a la vertical del lugar. Digamos, hay un estudio que surge que es el número 12 para cómo es cuando se hacen estos estudios es si tengo el error, si tengo una diferencia de tantos segundos, cómo influyen en la medición horizontal y en la medición vertical. En función de ese análisis surge el número 12. No es algo que podamos establecer ya mismo, sino es un estudio propio de la medición angular, de la falta de coincidencia entre el eje principal del instrumento y la vertical del lugar. ¿Sí? Lo que sí está este error de sensibilidad está relacionado con la precisión del instrumento del nivel tubular. ¿Sí? Normalmente la gradación del nivel tubular, ¿sí?, es de 20 segundos, puede ser más o menos, depende del instrumento. Entonces, el instrumento que vamos a utilizar nosotros lo colocamos como 20 segundos, que es el más estándar, pero eso hay que verificarlo en la especificación técnica del instrumento. ¿Sí? Bien. Como ven, para la parte vertical, el error es la influencia más grande que para la parte azimutal. ¿Sí? El otro error es el de bisección. ¿Sí? Y acá el error de bisección, hablamos de cómo es la bisección hacia un objeto en particular. ¿Sí? Está relacionado con el aumento del lente del anteojo y la capacidad de bisección del operador. ¿Qué quiere decir la capacidad de bisección del operador? Significa qué detalle tiene que bisectar. ¿Sí? No es lo mismo bisectar algo bien definido, tanto horizontalmente como verticalmente, donde uno hace coincidencia el hilo vertical o el hilo horizontal respecto a una marca muy bien definida, que esa marca no esté particularmente bien definida. Por ejemplo, si yo tuviese que, supongamos, bisectar un poste, ¿sí? Supongamos que tengo que bisectar un poste. Un poste a 50 metros, voy a tener un ancho del poste muy grande, visto con el aumento, entonces voy a tener que tratar de centrar, ¿sí?, el hilo principal en el centro del poste. ¿Sí? Entonces voy a cometer errores, digamos, de bisección del ojo para poder tratar de definir cuál es el centro exacto del poste. Ahora, si ese poste está a 1000 metros o a 1500 metros, seguramente el hilo vertical, ¿sí?, para la bisección horizontal, se me tape al poste, ¿sí? Porque al estar más lejos el poste se hace cada vez más chico, entonces el hilo vertical, digamos, sea mucho más fácil ponerlo en el medio que si está mucho más cerca. Entonces esa es la capacidad de bisección del operador en función de cuál es la condición que tiene para bisectar. ¿Sí? Entonces, eso está de acuerdo a los errores del instrumento, validado por la siguiente fórmula. X sobre A por 1 más 4 por A dividido 100. ¿Sí? Este es el mismo caso anterior, es el desarrollo que viene de los errores del instrumento. ¿Sí? Ahora, el valor X viene reflejado por estas características
de los visuales del objeto a bisectar. En este caso lo ponemos en 10 segundos, puede ser 10, 20 o 30 segundos, digamos, o hasta 30 segundos, es un poco cómo uno va a manejar la disección del instrumento, del punto a bisectar. Y la es el aumento del instrumento, que eso sí surge de las especificaciones técnicas del instrumento, que para cada instrumento va a ser diferente, ¿sí? Entonces, si uno hace la cuenta, se ve el error es 0,7, es un segundo. Es poco en función del instrumento que vamos a poner. Si lo aumentamos a 20 o 30, tampoco, porque entendemos que la bisección que hace el operador, digamos, en este tema es afinada, por eso los valores son más chicos. Entonces, este error de bisección tiene que ver con cómo vamos a bisectar. En nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, vamos a bisectar un jalón, ¿sí? Un jalón que tiene 2,5 centímetros de diámetro, que es una pulgada, ¿sí? En función de ese jalón, nosotros vamos a bisectar en el medio, y por eso decimos que el máximo es un error de 10 segundos, porque no lo vamos, es muy difícil en una distancia tan corta, 10 segundos, hay que mover mucho el hilo horizontal como para cambiar esos 10 segundos, ¿sí? Entonces, por eso ponemos 10 segundos como valor máximo. Siempre en estos errores tratamos de poner la situación más desfavorable para que después tengamos en la práctica, digamos, mejores respuestas a la tolerancia o mejores precisiones respecto a la tolerancia que establecimos. Si acá nos ponemos muy exigentes y después en la tolerancia, en la medición, nos vamos de esta tolerancia, no tiene mucho sentido la tolerancia en sí. Entonces, respecto a esto nos va a dar un error de bisección de un segundo. ¿Alguna duda respecto a esto? Bien. Después vamos a tener el error más importante, que es el error de dirección. Yo tenía una duda. Sí, ¿Cómo sí. se puede corregir el ¿Ah? error de bisección? ¿Cómo se puede corregir? Se En la corrige práctica, muy corregir. para tener cada vez menos error de bisección, lo mejor que se puede hacer es definir bien el elemento a bisectar. Cuando mejor tenemos definido lo que vamos a bisectar, vamos a eliminar cada vez más el error de bisección. Si yo tengo algo muy bien definido, como imagínate tengo el lado de una pared o de un cartel, en el cual vemos que es vertical, y yo hago coincidir el hilo vertical con el borde del cartel, eso es una buena bisección porque prácticamente está muy bien definido, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que cualquier variación en el movimiento del eje vertical, ¿sí? Son segundos que me va a ir corriendo en la liada. Quiere decir que si yo me muevo un poquito, son segundos que se van a correr y me voy a dar cuenta porque se mueve enseguida, digamos, el hilo vertical respecto al objeto que estoy bisectando. Si tengo que bisectar un poste o un jalón que tiene 2,5 centímetros, yo tengo que apuntar a la mitad del jalón porque no voy a ver el filo del jalón ni un lado del otro, porque tengo que apuntar al centro. Entonces ese centro tiene una pequeña variación de mi propia interpretación de lo que es el centro del jalón. Si yo agarro un jalón y lo marco y lo centro, digo, bueno, entonces voy a mejorar la bisección, voy a mejorar el error de bisección. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende. Esto, por ejemplo, en la fórmula mejoraría el valor X, que es un Exactamente. valor que refleja las características del objeto visible. Exactamente. Si yo tengo un elemento muy claro a bisectar, ese en lugar de 10 segundos puede ser 5 segundos o 3 segundos. Entonces el error se achica. Perfecto, gracias. ¿Mm? Bien, el error de dirección, en este caso en particular, es el más importante, ¿sí? Y está relacionado con la dirección que hay entre dos puntos.
¿sí? Entre el punto de estación y el punto de bisección, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el error que yo voy a cometer en poner en estación de instrumento? O sea, que el eje principal del instrumento coincida con la marca que está en el piso, ¿sí? ¿Y cuál es el error que voy a cometer cuando bisecto desde la estación al jalón que quiero bisectar, ¿sí? Entonces, acá tengo dos errores, ¿sí? El error de la puesta de tensión y el error de verticalidad del jalón en el punto visado, ¿sí? Que es, y acá lo que más importa en este sentido es la, digamos, la inclinación, digamos, transversal a la dirección que voy a medir. Si el jalón está más inclinado hacia adelante o hacia atrás respecto a la estación, no influye, ¿sí? No influye en este valor angular, ¿sí? Porque va a ser está en la misma línea, ¿sí? Por eso lo que importa acá es que esté inclinada vertical en forma transversal, digamos, no que no esté ni inclinada para la derecha ni a la izquierda en función de cómo yo visé, cómo yo miro a la estación total. Parado yo en el punto del jalón, en el punto visado, tengo que asegurarme que el nivel tubular, perdón, el nivel circular del jalón esté centrado, ¿sí? Y principalmente que esté centrado en el sentido transversal a la dirección que tengo con la estación total. Si está inclinado en función de la dirección respecto a la estación total, no influye en este caso porque es el mismo valor. Sí va a influir cuando mido la distancia, ¿sí? O cuando mido el ángulo vertical, pero principalmente la distancia. Entonces lo que hay que cuidar en este caso, el que está poniendo el jalón, digo, controlar que el jalón esté perfectamente vertical. Y se lo divide en función de la distancia. ¿Por qué se lo divide en función de la distancia? Porque a más cercana distancia entre los puntos, mayor error, ¿sí? Si la distancia, en lugar de ser 100 metros, fueran 5.000 metros o 10.000 metros, ese error cambia notablemente, se reduce muchísimo, ¿sí? De hecho, las triangulaciones que se hicieron a lo largo de la historia para hacer las redes geodésicas, como eran lados largos, no importaba tanto el error de dirección porque se dividía en función de la distancia entre puntos, ¿sí? Pero en nuestro caso, que es una distancia relativamente corta, influye bastante, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, en función de esa fórmula, que dice el error de dirección es igual al error de estación más el error de jalón dividido la dirección, dividido la distancia entre los dos puntos, vemos que al estar dividido por la distancia, si esta distancia aumenta, si el numerador se mantiene igual, el error va disminuyéndose. Entonces, cuando planteamos el error de estación, ¿sí? Planteamos con qué error voy a ubicar la estación total, ¿sí? O sea, es decir, la plomada óptica, con qué precisión la voy a establecer en el punto donde estoy estacionado, ¿sí? Nosotros, en este caso, digamos, va a ser cuando tengamos que hacer la práctica, vamos a poner un jalón, ¿sí? En realidad vamos a poner un caño, cuyo diámetro va a ser de 1 pulgada para que entre el jalón, ¿sí? Entonces el diámetro de 2,54, que es 1 pulgada, es el diámetro que vamos a tener en cuenta. Pero, como estamos mirando con una pluma óptica, digamos, a lo sumo 3 milímetros podemos cometer de error porque estamos mirando el caño y estamos viendo el circulito de la plomada óptica y de alguna manera es sencillo, digamos, ubicarlo prácticamente en el centro. Entonces ponemos un error de
3 milímetros. Y acá decimos como que son los errores máximos. Siempre decimos que en esta tolerancia es lo peor que nos puede pasar. ¿Para qué decimos esto? Para que de alguna manera después podamos tener una mejor medición y estar en tolerancia. Pero siempre tenemos en cuenta que en función de esto elegimos un instrumental, entonces nos da margen para elegir un instrumental que se adecue mejor a las especificaciones técnicas o las tolerancias que vamos a utilizar para medir. El otro error es el de la puesta en verticalidad de jalón. Digo, ponemos 7 milímetros porque en realidad, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si uno piensa que el jalón lo mide desde la parte del prisma, ¿sí? Seguramente cualquier variación, ¿sí? De la plomada, del nivel circular puede ser un poco más de 7 milímetros. Pero como lo vamos a mirar en la parte de abajo, ¿sí? Del jalón, vamos a mirar en la parte de abajo del jalón, ese error va a ser cada vez menor. Entonces podemos, como error máximo, 7 milímetros, ¿sí? Y una distancia promedio que tenemos entre las estaciones, digamos, la menor distancia son 70 metros, calculamos ese error y si ven, son 30 segundos. Es el error más grande, ¿sí? Es el peor caso establecemos el peor caso. Si podemos decir 2 milímetros en la error de dirección y achicar de 7 a 5 menos el error del jalón, seguramente puede ser menos, pero eso lo que nos pondría en riesgo si nosotros somos capaces de medir después con esas precisiones. Esperamos que sí, ¿sí? Pero por lo menos nosotros establecemos las tolerancias en función de estos valores, ¿sí? Y obviamente es lo que nosotros proponemos como ejemplo. Y después esto que nosotros proponemos como ejemplo, en función de una racionalidad de pensamiento de cómo vamos a medir, después se tiene que reflejar en el terreno. Es decir, que vamos a poder poner la estación dentro de los 3 milímetros y vamos a poder poner el jalón dentro de los 7. ¿Sí? Deberíamos ponerlo mejor para que ese error sea más chico. Bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Sí, una consulta. Para reducir el error del jalón, ¿es conveniente apuntar a la base, bisectar a la base del jalón o no? Sí, ¿Sí, no? eso es lo que dije. Lo que dije es, Ah, no escuché eso. al principio, dije, si vamos a mirar al prisma, para hacer la medición angular, seguramente una variación pequeña del error de la burbuja del nivel circular va a representar un movimiento más amplio de los 7 milímetros. Pero si yo miro abajo, ¿sí? Si miro en la parte de la base, es un movimiento así o así, amplio, no cambia 7 milímetros en la parte de abajo. Estoy apuntando a 7 milímetros diciendo que también es un ancho de 2 centímetros y medio, que lo estoy viendo con un aumento, donde en el anteojo lo voy a ver que me abarca una gran porción, ¿no? Si en lugar de 70 metros el jalón estuviese a 1000 metros, seguramente voy a ver un palito blanco, ¿sí? Que si le pongo el hilo vertical encima, no lo voy a distinguir. Y eso aumenta, por eso la precisión, voy a tener menos variación que si está cerca, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando en un jalón de 1 pulgada lo visualizo con un aumento de 30, con un anteojo de 30 aumentos, cuando voy a tener, no sé si me llegan a ver, pero estoy lo voy a ver muy grande, entonces acomodar el hilo vertical en el medio del jalón, va a ver que mueven, ¿sí? El hilo vertical se mueve en varios segundos y a ustedes les va a costar definir cuál es el centro. Pero si ese jalón está a 1000 metros, apenas mueven 2 o 3 segundos ya se fue de la línea. Entonces eso significa que a mayor distancia es mejor, es más preciso que a menor distancia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias.
La idea es que nosotros vamos a bisectar abajo para asegurarnos una buena medición, ¿sí? En el caso de los ángulos horizontales. Y después el error de lectura, ¿sí?, viene especificado en cada instrumento. El error de lectura en los instrumentos analógicos, ¿sí?, como los teodolitos viejos, venía relacionado a la apreciación, eran 2/3 de la apreciación, ¿sí? La apreciación tenía que ver con la precisión del ojo, ¿por qué? Porque había que hacer la coincidencia, no sé si ustedes llegaron a ver, si vieron en T2, T1, T2 vieron, ¿no? Instrumentos que no sean estaciones Sí, el centrales, instrumental en T1 y algún momento T2 vieron. usamos. Sí. ¿Cómo? Sí, usamos T1 y T2. Bueno, ahí tuvieron que hacer coincidencia, ¿sí?, para poder definir cuál es el ángulo, ¿no? Para poder leer el ángulo. Esa coincidencia dependía de la apreciación del observador, del operador. Entonces, eso estaba relacionado con los instrumentos analógicos. En los instrumentos electrónicos, como estación total o los más modernos, ya viene el error de lectura, que puede ser de 1 segundo, 5 segundos, 7 segundos. Obviamente, cuanto más preciso es el instrumento, mucho más caro es, ¿sí? Entonces, lo que se manifiesta en el error de lectura es que el error puede ser más o menos 5 segundos, y también depende cómo es el instrumento. Algunos instrumentos tienen una gradación en la cual el ángulo se presenta al segundo, ¿sí? Entonces uno se puede plantear, la lectura del ángulo me da A y 32, por ejemplo. Esa lectura de 32 es más o menos 5 segundos. Hay otros instrumentos que dicen, no, gradúo cada 5, entonces va de 30, 35, 40, 45. Eso depende del instrumento. Por eso es, este error de lectura hay que sacarlo de la especificación técnica del instrumento. Entonces, si sumamos todos estos errores accidentales, la propagación del error final es la suma del error de verticalidad en ángulos azimutales al cuadrado, más el error de bisección al cuadrado, más el error de dirección al cuadrado, más el error de lectura al cuadrado. Haciendo raíz cuadrada de este error, el error da 30 segundos. Obviamente, ¿por qué? Porque 30 segundos es el valor mayor, ¿sí? 5 segundos, que es el error de lectura, podría ser el ángulo más importante que influya, no influye en la lógica del resto de los valores. 1 segundo tampoco influye y 2 segundos tampoco influyen. Es decir, en este caso, el que mayor influye es el error de dirección, que siempre es el que va a ser el predominante en este tipo de errores, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que yo voy a cometer un error de una dirección de 30 segundos, que quiere decir que en función de lo que establecimos hasta ahora, yo cuando bisecte al otro jalón, al jalón de una misión, voy a estar cometiendo un entorno de error de 30 segundos, en función de la puesta en estación de los errores verticales, de los errores que dijimos hasta ahora, ¿sí? Ahora bien, este es el error de una dirección. Lo que voy a medir yo son ángulos, ¿sí? Y como ustedes saben, los ángulos son diferencia de lecturas de direcciones, ¿sí? Entonces, cuando tengo un error angular, para establecer el error angular, va a ser respecto a 2 direcciones, entonces el error total, que estamos hablando de una dirección, va a ser por raíz de 2, como es clásico en los errores de medición. O sea, el error total va a ser multiplicado por la raíz de 2, porque son 2 direcciones, ¿sí? Entonces, el error angular, ¿sí?, va a ser de 42 segundos. Ahora, nosotros nos planteamos el cierre de un triángulo.